Hay verdades como puños, hay verdades, hay medias verdades, hay mentiras piadosas, hay mentirijillas, hay mentiras. Luego hay mentiras gruesas y mentiras infames. Y luego, al final del todo, las promesas electorales. Con esto de la Semana Santa, Pablo Casado ha desfilado de penitente en Ávila, en la cofradía de los estudiantes. Uno podría pensar que es un sarcasmo después de robarse su máster. Y vaya usted a saber, a estas alturas, si no se robó también la carrera. Ay, o al contrario, podríamos pensar, porque ¿quién tiene que dar más las gracias y pagar penitencia que aquel que ha aprobado sin estudiar? Ay, los que somos profesores tenemos que aprovechar para decirle a los estudiantes que no vale copiar ni mentir, aunque lo haya hecho un candidato a la presidencia del gobierno. Que de un estudiante se espera más que de un secretario general del PP, el partido que más ha robado de lo público desde que Franco, en fin, uno de los referentes de esta gente, se robara el país entero. Casado ha dicho que seríamos un país con menos desempleados si hubiera más formación universitaria. Bien, Casado. En el camino del disparate, Albert Rivera, el que no ha abierto la boca sobre el pucherazo de su candidata en las primarias en Castilla y León. Ay, Rivera, el que se fue a Colón, ¿no?, a hacerse una foto con el facherío. El que no habla de otra cosa que no sea que se rompe España. Resulta que, pese a que no ha dado un palo al agua en su vida, dice que todos tenemos que trabajar más, durante más tiempo y, por supuesto, ganar menos. Ya, como él. Por eso su responsable económico viene de la patronal bancaria. Ya se sabe que los bancos trabajan para el interés general. Abascal, el sinvergüenza que vivió de un chiringuito que le montó Esperanza Aguirre en la Comunidad Autónoma de Madrid, por no hacer literalmente nada de nada. Y dice Abascal, este caradura, que va a acabar con las comunidades autónomas y con los chiringuitos. Claro, y igual algún despistado va y le vota, porque confunde el cabreo que tiene todavía mucha gente con las derechas y toda su corrupción, y también con la política. Y resulta que ese cabreo se traduce en darle espacio a un tipo que lo que quiere es incendiar este país. Por cierto, uno que dice que la mili tiene que ser obligatoria, pero él no hizo la mili. Vamos, pura coherencia, caradura. Sánchez también hace su parte. Una semana antes de que se pusiera en marcha la moción de censura, dijo que iba a endurecer el delito de rebelión para que cupieran él, no sé, cantar en la calle el no nos moverán. Claro, y el día que, cuidado, salió la sentencia que condenaba al PP por ladrones, se iba a Portugal, porque lo de la moción de censura no estaba, vamos, ni en su radar. Ha dicho 20 veces una cosa y la contraria sobre plurinacionalidad, sobre pensiones, sobre reforma laboral, pero es que da lo mismo, porque los tiempos del socialismo son los de cantar la internacional en las elecciones, pero luego gobernar con Angela Merkel en Alemania, o votar con la derecha el pasado 4 de abril, el introducir las pensiones privadas a través del reglamento del Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales. Vamos, que Sánchez, entre los fondos buitre y la plataforma de afectados por la hipoteca, va a estar del lado de esos que llamaron por teléfono al presidente del Tribunal Supremo para que fueran los hipotecados los que pagasen los impuestos de las hipotecas. Claro, y de derogar la reforma laboral, ya lo ha dicho Valerio, nada de nada. La gente sabe todo esto. Tienen miedo a la derecha, pero saben que el PSOE no cumple. Pensad en dos cosas. En casi 30 provincias es casi imposible que el PSOE saque el escaño en disputa. Eso valía en los tiempos del bipartidismo. Hoy, esos votos de más al PSOE van a la basura. Sin embargo, serían los que determinarían en esas provincias que Unidas Podemos obtuviera un escaño. El voto útil contra la derecha, cuando ya no existe el bipartidismo, se llama Unidas Podemos. No os engañéis. Y no os olvidéis tampoco de otra cosa. Un gobierno del PSOE con Ciudadanos. Ay, el 28 de abril, no lo olvidéis, vuestro voto vale ese mismo día, no los otros 364 días del año, pero ese día vale igual que el de Patricia Botín. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.
siempre cruz. En los últimos meses, sobre todo a partir de las elecciones en Andalucía, son muchos los que alertan del peligro de la extrema derecha en este país. No saben o no quieren saber que el bicho siempre ha estado ahí, como en Alien, que solo estaba esperando su oportunidad, calladito pero creciendo y creciendo. En realidad, esto que la ministra Dolores Delgado ha llamado derecha trifálica, vamos, que están ahí a ver quién la tiene más larga, es algo así como una nueva versión rancia de los tres los tres mosqueteros, Casado, Rivera y Abascal, uno para todos, todos contra todo aquel que piense diferente. A por ellos, venga, a por todos, a por los homosexuales, a por las feministas, a por los inmigrantes que tienen la culpa de todo, que se vayan, deportaciones masivas a su país de origen, aunque allí los encarcelen, los maten, les hagan lo que les dé la gana. Y si se han nacionalizado, pues como en Mauthausen, el Serrano Suñer de turno les dice que no les reconoce como españoles y punto. España first, España para los españoles. La retórica de estos tipos parece sacada de un panfleto de un tiempo ya pasado, en el que la culpa de todo la tenían o los judíos o los rojos, en el que rapaban la cabeza a las mujeres de los republicanos o de los trabajadores. Eso es lo que hizo Manuel Fraga Iribarne con las mujeres de los huelguistas de la minería. No olvidemos que Fraga fundó el partido del que vienen todos estos tipos. En la plaza de Colón pudimos comprobarlo. A pesar de que en público intenten disimular, hay una cosa que les une: España. Bueno, su idea de España. Bueno, en realidad tres cosas: España y el odio a los españoles. Bueno, España en tres sílabas y en tres palabras. Una, grande y libre. Sobre todo una. Cuando gobernaban sus padres y sus abuelos, decíamos que claro que España era una, porque si hubiera otra, pues que todos nos iríamos a la otra. Y no debe de ser tan grande cuando se nos van cientos de miles de jóvenes a trabajar fuera, o a la mujer es grande, pero a ellos siempre les falta espacio. Y libre, vamos, libre, que todos sabemos quiénes son los jefes de este tridente tormentoso. Y si protestamos, ley mordaza. Hacer una especie de Podemos de derechas, porque coño, el Podemos que tenemos nos asusta un poco, pero un Podemos más orientado a la iniciativa privada y a la posibilidad de un desarrollo del país, esto sí que nos convendría. Bajar el IRPF es su propuesta estrella. Sí, bajar el IRPF a los ricos, aunque eso vaya en contra del artículo 31 de su amada Constitución, que les gusta por cachos. Bajas en Andalucía los impuestos a 4.000 personas, a 4.000, y pierdes 1.000 millones, que son para hospitales, para pensiones, para escuelas, para los dependientes. Les resbala. De la Constitución, a estos les gusta solamente algunas partes. Como ese artículo 2 que entregaron los militares a los constituyentes. Hagamos memoria. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la patria española. A ver, que las constituciones se fundamentan en la soberanía popular, no en nada que no sea ese elemento central. Bueno, aunque, claro, eso de que somos un Estado social, estos también se lo han pasado por el forro. Bueno, por el forro lo del Estado social y lo de que todos contribuiremos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo. Ya, díselo a Botín y a los del Banco Santander o a los del BBVA. Ojo, que dice de acuerdo a su capacidad económica. Lo llaman bajada de impuestos, cuando lo que quieren decir es aumento de privilegios a los más ricos y la Constitución al carajo. Quieren liberalizarlo todo, que es una manera indirecta de privatizar, que es la ocasión de oro para robar o desregular para hacer lo que les dé la gana. El suelo para favorecer los pelotazos de sus amiguetes, las jubilaciones para que cada uno pague su propio plan de pensiones y así hacer más ricos a sus jefes, los banqueros, la sanidad, la educación, si es que pueden hacer un negocio de las cosas que significan la dignidad para la mayoría de los españoles. Todo liberalizado. Cuidado, menos el rol de la mujer, en nuestra sociedad. Porque sus discursos están lejos, muy lejos de apoyar las causas feministas. Que si embrismo, que si feminazis, que si dictadura de género, que si ideología de género, que no pasa nada porque se te escape un bofetón, que si voy a tener que ir al notario para follar. Esta derecha trifálica no debería pillarnos de sorpresa. Desgraciadamente, es el reflejo de una tendencia global. Trump, Bolsonaro, Orbán, personajes de la factoría Bannon, que saben que si las mujeres dicen hasta aquí hemos llegado, se les rompe el tenderete. Estos dicen compartir el amor a la patria y también al capitalismo más salvaje. Y ni en esa patria estrecha de ellos, ni en el capitalismo salvaje caben las mujeres. ¡Español! ¡Español! ¡España! ¡Ah! Rafael Mayoral es el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, del barrio madrileño de Moratalaz, y una de las personas que más se ha significado por estar al lado de todas las protestas que estaban poniendo en cuestión
Bueno, pues este oasis en el cual, al parecer, vivía la democracia española. Es verdad que sacamos a Rajoy del gobierno, pero quedaba lo más relevante, que era sacar sus políticas. Y ahí, quizá, gracias al impulso de Rafael Mayoral, Podemos entendió que no bastaba estar en el Parlamento, sino que también había que estar en las calles. Y ahí, en las calles, es donde muchos sectores le referencian como un futuro ministro, que es el único en el que confían para solventar buena parte de los problemas que existen en nuestro país. Rafa Mayoral, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muy bueno, es un placer. El PSOE y el PP han pedido 30 millones a los bancos para la campaña electoral. Unidos Podemos en este caso, va a gastar no más de 4 millones. ¿Por qué esa diferencia? Porque nosotros no le vamos a pedir ni un solo euro a los bancos para empezar. Y porque además tenemos una concepción política que plantea que nuestra organización tiene que tener un eminente carácter popular. Y eso significa que nosotros no podemos depender de las élites económicas. Eso hace que vayamos a un proceso electoral con una gran diferencia con otros partidos, pero es una gran diferencia para bien y para mal. Para mal quizás porque tengamos menos recursos, para bien porque no dependemos de nadie y nadie nos va a poder tapar la boca. Que entonces, ¿ustedes piden lo que pueden devolver? No, nosotros solo hemos planteado que lo único que hemos pedido es a la gente que quiere que nosotros hagamos campaña, que aporten por medio de microcréditos para que podamos hacerla. Solamente nos vamos a deber a la gente. Parece que las campañas electorales de Podemos están marcadas por la idea de remontada. Bueno, cuando vamos a un proceso electoral todo juega, ¿no? Y vamos a procesos electorales en los últimos años con unos porcentajes de indecisos enormes. Y ahí es donde nos tenemos que mover. Yo creo que nosotros, una de las cuestiones que nos diferencia del resto de formaciones políticas es que nosotros salimos a ganar todos los partidos. ¿Tiene algo que ver con el hecho de que las encuestas se han convertido en armas de desinformación electoral? Bueno, digamos que tienen un punto performativo, ¿no? De ir generando una tendencia hacia algún sitio. A mí me llama mucho la atención que los titulares de las encuestas no sean el porcentaje de indecisos, porque claro, muchas veces se plantea que es el pronóstico de los resultados. Es muy difícil que alguien pueda plantear que una encuesta es el pronóstico del resultado cuando un 40% de las personas que van a ir a votar todavía no decidieron su voto. ¿No parece muy sensato que la encuesta del CIS, con el dinero que cuesta, se realizase la muestra una semana antes de que se reincorporara de su permiso de paternidad a Pablo Iglesias? Bueno, los criterios de Tezanos para elaborar sus encuestas son los criterios de Tezanos. Esta campaña está llena de cosas extrañas, aparte de la encuesta del CIS tan extraña, desde el momento en que se convoca con la Semana Santa de por medio. Quería preguntarte, ¿no?, por algunas cosas extrañas, ¿no? Una de ellas es el señalamiento que ha hecho Pablo Iglesias a Antonio Ferreras en La Sexta. Ningún manual de campaña, diría, confronta con los medios de comunicación justo en un entorno de campaña electoral. Bueno, pero como le preguntaron, pues lo que hizo fue responder a la pregunta. Creo que probablemente otro candidato no lo hubiera hecho, pero si tú vas a un proceso electoral teniendo en cuenta que tienes que decir la verdad como uno de los elementos centrales de tu estrategia electoral, pues si te preguntan, tienes que responder. Pero insisto que ningún spin doctor diría no seas tan sincero con los medios de comunicación porque entonces se van a vengar. Bueno, los medios de comunicación vienen vengándose desde hace mucho tiempo, no es ninguna novedad que ha habido una estrategia mediática en contra de nuestro proyecto político, cosa que también pues, tiene su lógica en la medida en la que los propietarios de los medios de comunicación ven que van a tener que pagar más impuestos porque lo que está planteando Unidas Podemos es justicia fiscal y es que los que más tienen más paguen, pues es normal que los propietarios de los medios de comunicación pues defiendan sus intereses, que es no pagar impuestos. Pero obviamente nosotros tenemos la obligación de decirlo y ahí, aparte de defender sus propios intereses, quizás han traspasado los límites, ¿no? Y lo hemos visto con todas las informaciones que han aparecido de las complicidades mediáticas que han podido existir en atacar la democracia, que es intentar evitar que la gente pueda tener información veraz y participar de la intoxicación. Por cosas parecidas se legalizó a Batasuna, se le culpaba de haber entorpecido y dificultado el desarrollo democrático. Bueno, y Richard Nixon dejó de ser presidente de Estados Unidos también por un caso similar, ¿no?, de espionaje. Bueno, quizás nosotros todavía tenemos una cultura democrática demasiado degradada y falta algo que reconocía David Jiménez, tuvo que ser depurado del mundo para que lo dijese, que es la capacidad que tiene el poder económico
para, uno, cerrarle la boca a los periodistas, o dos, obligarles a decir lo que ellos piensan y no lo que ocurre ahí fuera. Hay quien habla de que los periodistas tienen que ser capaces de abrir la ventana, sacar la mano para ver si está lloviendo, ¿no? En este caso, quizás hemos visto demasiadas veces que los propietarios de los medios de comunicación han obligado a cerrar la ventana y a meter la mano dentro de... Ha tenido que dimitir Pozas, el número 2 de comunicación de Moncloa, un tipo que ya había estado con Vera, que terminaría en la cárcel también por guerra sucia, ¿no? Y por cloacas del Estado. Aparece también el papel de Interview, ¿no? Como uno de los medios que después continuarían, verían su labor continuada con OK Diario, con El Confidencial y demás. ¿Las cloacas del Estado se pueden limpiar sin hacer un repaso de dónde venimos? Bueno, las cloacas del Estado no dejan de ser los contrapesos que todavía siguen existiendo del régimen anterior y siguen siendo un lastre para la democracia. Y eso es yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Quizás una de las cosas que a mí más me ha sorprendido esta campaña es que no ha habido ningún periodista en ninguna de las entrevistas a Pedro Sánchez que le haya preguntado precisamente por eso que me estás diciendo tú, ¿no? El ministro de Interior salió, el señor Marlaska, diciendo que había limpiado las cloacas y a los 2 días Pozas tuvo que dimitir imputado por implicaciones con las cloacas. Y la pregunta es, ¿por qué el que fue portavoz de la Secretaría de Estado de Interior con Rafael Vera era el responsable de Política Nacional de Moncloa? Esa es una pregunta que nadie le ha hecho. Yo leía una entrevista en un diario progresista recientemente y el director del diario no le preguntó si estaban limpias las cloacas, pero no le preguntó por la imputación de su responsable de Política Nacional. A lo mejor no era tan progresista ese diario. El candidato a la presidencia por Unidas Podemos, durante toda la precampaña estaba de permiso de paternidad. Incluso algún periodista, de manera desafortunada, le afeaba ese comportamiento. ¿No había ahí una contradicción? No, yo creo que precisamente es justo lo contrario, ¿no? Yo creo que ahí hubo un planteamiento de coherencia con respecto a cuál es el modelo de sociedad que nosotros queremos al futuro y que no basta solo con decirlo, sino que también hay que hacerlo y hay que tomar decisiones como las que se hicieron y al mismo tiempo creo que se trabaja en equipo, que existen perfiles para poder trabajar las líneas de campaña y creo que se ha podido compatibilizar la eficiencia con la coherencia, que es tan importante en política. Para terminar estas cosas extrañas, ¿no?, de esta campaña en mitad de la Semana Santa llena de pasión, Pedro Sánchez con un discurso muy de lo público, pero al final optó por hacer un debate en la televisión privada, que era además la que le había publicado su libro, después regresa a la pública, después obliga a que la pública cambie el día. Al final de todo esto lo que ha quedado golpeado es el prestigio de la televisión pública. Bueno, yo creo que más que el prestigio de la televisión pública es el prestigio de Rosa María Mateo, que la verdad debía haber comparecido personalmente y haber dado explicaciones de lo que había hecho, de poner primero el debate el 22, de cambiarlo al 23, bueno, todas estas modificaciones que se hacían al dictado de Moncloa, ¿no? Creo que hay que felicitar a los trabajadores y las trabajadoras de la televisión pública que hicieron valer, obviamente, los intereses de la información, pidiendo que no se modificasen las fechas y que se siguiese con el plan que estaba. Al final da la sensación de que aquel concurso público ha sido la montaña que parió un ratón. Bueno, hay que aclarar que quizás ahora hemos podido entender por qué hubo 2 diputados del PSOE que se equivocaron cuando hubo que votar el Consejo de Administración, abriendo la puerta a la elección de una administradora única. Porque al final el PSOE ha ido a las elecciones con una dirección de Radio y Televisión Española afín. Bueno, con una administradora única. Una administradora única que debate consigo misma la toma de las principales decisiones. Y eso, pues, no es bueno. Ay, algunos medios que apoyaban a Ciudadanos han empezado a disparar a Ciudadanos. Al mismo tiempo, Arrimadas ha dejado Cataluña, ha llegado a Madrid. ¿Se está preparando algún tipo de escenario oculto? Yo no sé si es tan oculto. Yo creo que hay un escenario que está puesto encima de la mesa, que es la posibilidad de reeditar el acuerdo entre Sánchez y Rivera para que haya un gobierno de Rivera presidido por Sánchez. Y hay un sector muy importante del IBEX 35 que lo ve con buenos ojos. Veíamos esta semana, y yo creo que hay que relacionarlo con las cuestiones vitales, ¿no?, lo que afecta a la vida de la gente. Y la semana pasada había una entrevista de un secretario de Estado del PSOE que decía que solo cambiaría la reforma laboral con consenso de la patronal. Difícilmente la patronal va a querer consensuar quitar una reforma laboral que se hizo a su dictado. Lo hemos visto con otra serie de medidas que están puestas encima de la mesa, la posibilidad
de que ese camino se pueda tomar. Bueno, eso va a afectar gravemente a los intereses de las clases populares. En el Pacto de Toledo intentaron que nosotros nos comiéramos aumentar la edad de jubilación más allá de los 67 años y que el periodo de cómputo fueran 35 años para bajar las pensiones. Al mismo tiempo que se utilizase un índice mixto en vez de un índice de IPC, sino que se juntase con otros índices para no garantizar el aumento de las pensiones. De lo llamada al IPC. Sostenibilidad, ¿no? Y todo eso lo hacían en lo oscurito. En el Pacto de Toledo no hay nadie presente para poder dar fe de esas discusiones y nosotros dijimos que no. Al salir de esa reunión decían que nosotros poníamos en peligro el sistema público de pensiones. Nosotros creemos que lo que pone en peligro el sistema público de pensiones es precisamente bajar las pensiones, que no sean pensiones suficientes para que la gente pueda vivir y que no se garantice el aumento de las pensiones al coste de la vida. Y eso requiere de que tengan más financiación, que hay que abrir el sistema de fuentes, y eso requiere también una política de justicia fiscal. Y eso quiere decir que los que más tienen que pagar, que los bancos tienen que empezar a pagar impuestos, que las SOCIMIs deben dejar de ser auténticos paraísos fiscales que tampoco pagan impuestos, las SICAP 3/4 partes de lo mismo. Es decir, que se tiene que cumplir algo que dice la Constitución española, es que el sistema fiscal tiene que ser progresivo. Vox es un partido, ¿qué estaría yo pensando? Vox es un partido de extrema derecha, es un partido falangista, es un partido monárquico clásico de nuestro país. Vox es la reacción. Yo creo que había un momento en el que se produce un proceso de descomposición del Partido Antipopular de la Corrupción, que está en proceso de descomposición. Al rescate desde el poder económico se impulsa el Partido Naranja del IBEX 35 y como no era suficiente se recurre al tercio del rey, ¿no? Ellos se ponen el casco del tercio y gritan viva el rey y vienen a hacer lo que han hecho siempre los partidos monárquicos reaccionarios, en una tradición que viene desde el siglo XIX. Quizás en el siglo XIX eran los 100.000 hijos de San Luis, hoy son los 100.000 hijos de Trump los que intentan parar un impulso democrático que no viene solamente de fuerzas políticas como la nuestra, sino que viene esencialmente de la sociedad española, viene del movimiento de pensionistas empujando fuerte, viene del movimiento de las feministas el 8 de marzo con la huelga feminista impulsando cambios, vienen de muchos sectores que han estado peleando contra la precariedad durante todo este tiempo y están intentando ponerle freno a ese impulso democrático. Nos hemos comido el tiempo. En 30 segundos, ¿está España incendiada de conflictos silenciados? Bueno, digamos que la precariedad lo que intenta es atomizar los conflictos y dejar que la gente tenga que pelear en solitario. El gran reto que yo creo que tenemos es precisamente construir la fraternidad y la sororidad popular para entender que cuando los taxistas ganan en defensa de los servicios públicos, ganamos todos, que cuando las trabajadoras de ayuda a domicilio consigan la remunicipalización y que dejen de estar en manos de Florentino y vuelvan a lo público, que cuando se consigue que la sanidad pública, los trabajadores de la sanidad pública ganen sus conflictos, ganamos todos. Creo que es importante extender una conciencia social de esa fraternidad y de esa solidaridad popular que haga que cuando alguien está peleando por derechos laborales, en defensa de los servicios públicos, no están peleando ellos, sino que estamos peleando todos. Muchas gracias, Rafa Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular. Es verdad que Patricia Botín vota todos los días, pero el 28 de abril vuestro voto vale exactamente igual que el de ella. Rafa Mayoral, muchas gracias por estar aquí en esta humilde frontera. Mucha suerte y si es verdad que estas elecciones son constituyentes, pues espero que realmente las fuerzas de esa familia amplia de la izquierda tengan un buen resultado. Vamos a por ello. A por ello. Lolo, y tú que también votas todos los días en esta frontera, mete tu voto en tu urna particular. Y a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde, porque no me lo aguantan la mirada. A mí no me lo aguanta. Dicen de él que fue el mejor candidato que había tenido el Perú, pero el peor presidente. Apodado como caballo loco, Alan García fue el presidente más joven de América. Una figura política realmente controvertida. Un hombre vinculado inicialmente a la izquierda, amigo de personajes como Felipe González, pero que terminó aplicando, igual que Felipe González, las mismas políticas neoliberales que decía combatir. Este personaje decidió poner fin a su vida el pasado 17 de abril, cuando la policía se disponía a detenerlo acusado de corrupción. Un suicidio que ha conmocionado a toda América Latina. Para hablar de esto tenemos a Pedro Brieger. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Juan Carlos. Un gusto conversar contigo, como siempre. Los últimos 5 presidentes de Perú envueltos en escándalos de corrupción. ¿Qué ha pasado en Perú? Mira, me gustó mucho la comparación que hiciste de época con Felipe González, porque estamos hablando de la década del 80, Felipe González que prometía salir de la OTAN y Alan García que prometía no pagar la deuda externa. Es más, su primer discurso en julio de 1985 fue un discurso que se puede calificar como antiimperialista, en contra del Fondo Monetario Internacional, decía que pagar la deuda iba a caer sobre los más pobres, y en ese momento se estaba armando a nivel latinoamericano un movimiento de no pago de la deuda externa, pero eso fue su primer mandato. Después Alan García cambió. Ya. Oye, en el año 85, Alan García era líder de los no alineados, ¿no? Junto a Fernando Collor de Mello, ¿no? ¿Qué ocurrió con ese movimiento? ¿Se vino abajo? ¿Se deshizo? El movimiento efectivamente perdió fuerza porque la caída del muro de Berlín, el espacio. Recordemos que el movimiento de los no alineados nació en 1955 y quería estar equidistante tanto del capitalismo Estados Unidos-Europa como del comunismo visualizado en la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín trastoca el mundo, afecta también a América Latina, pero en el caso concreto de Perú hay que tomar en cuenta que en 1990 hay 2 grandes candidatos que compiten con políticas neoliberales, que son Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa, y Alan García queda eclipsado hasta que se tiene que ir del país. De hecho, en 2001 él tiene que abandonar el país, ¿no? Tal cual, efectivamente. No, perdón, él regresa al 2001. Él se tiene que ir en el 90. Es en el 90, sí, es verdad. Él se tiene que ir Fujimori asume en el 90, en el 92 cierra el Parlamento, lleva adelante un autogolpe, persigue a Alan García, exactamente, persigue a Alan García, que se tiene que ir. Ya en esa época se hablaba de escándalos de corrupción que involucraban a Alan García y también algunas masacres importantes. Ya. En ese regreso algunos le acusaban, ¿no?, de gobernar con el piloto automático, ¿no?, y de seguir de alguna manera la estela de políticas de derecha que había dejado Alejandro Toledo marcada. Que había dejado Alejandro Toledo y que había dejado Fujimori. Fujimori es el que lleva adelante una gran transformación, porque recordemos que Alan García pertenecía a un histórico partido progresista de izquierda que era el APRA, y que ahora está virtualmente desaparecido, muy pequeño, con muchas dificultades para sobrevivir, y en su momento, efectivamente, cuando regresa, ya es otro Alan García, que incluso bromeaban de él porque volvía muy gordo, que ya no era más el joven con los discursos encendidos, a pesar de su gran capacidad intelectual, pero ya rendido a los pies de los organismos internacionales, de las políticas neoliberales, muy a tono con lo que estaba pasando en América Latina en los 90, pero él llega a contramano de la historia. Fíjate qué interesante, Juan Carlos. En la década del 80, cuando él impulsa el no pago de la deuda externa, era muy difícil encontrar aliados políticos en América del Sur esta postura. Y cuando él vuelve a la presidencia en el año 2006, ya había una corriente progresista, y en vez de acercarse a la corriente progresista, están las antípodas. Fue un hombre que se puede decir que estuvo a contramano de la historia en varias oportunidades. Ajá. Oye, para despedirnos, bueno, el Perú a ver cómo se rearticula, pero cuéntanos hoy, por favor, una noticia positiva. Bueno, una noticia positiva tiene que ver con el impulso del fútbol femenino que también están viendo ustedes en el Estado español. Ajá. En este caso les puedo hablar de una mujer argentina, una joven, que ha logrado que el fútbol femenino se empiece a profesionalizar. Se llama Macarena Sánchez, y logró un contrato con el equipo de San Lorenzo, el famoso equipo que en su momento, en la década del 40, estuvo en España y le pegó un baile a algunos equipos españoles, dicho con toda humildad y respeto, por supuesto, y del cual es fanático el Papa Francisco. Lo notable es que Macarena Sánchez
después de haber quedado libre en un equipo, empezó a presionar para decir, nosotras las mujeres también tenemos que tener derecho a ser profesionales en el fútbol, y por supuesto se declara feminista y tiene que ver con toda esta ola verde que hemos hablado en más de una oportunidad. Estupendo. Pedro Breguer, corresponsal en América Latina, de aquí de la frontera, hasta la semana que viene, que ya habrán pasado las elecciones y comentaremos. Un abrazo fuerte. Un abrazo también para ustedes. Lolo, sigue votando, sigue votando. Un punto de su programa electoral que me pareció fascinante. El consentimiento afirmativo. Dice su programa, garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso? Señora penalmente, Álvarez, no es que un silencio es un no. Es no, y una sobre duda. todo en el consentimiento femenino. No es no. Un silencio es un no. Ustedes dicen que un silencio es un no. Y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Un poco extraño, ¿no? Ay, 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 ay. Dicen que María Antonieta preguntó que por qué protestaban las masas en la Revolución Francesa, y cuando le dijeron que es que no tenían pan, contestó que por qué no comían pastelillos. No sabemos si será verdad, pero está bien traído, porque los aristócratas siempre viven en un mundo paralelo. Distinguida Cayetana Álvarez de Toledo, ¿ha probado usted a decir no con una navaja en el cuello? No digo con una guillotina, con una simple navaja. A lo mejor es un poco difícil, como también debió ser muy complicado decir no a la víctima de la manada, enmudecida, 5 tipos como castillos frente a unas chiquillas de 18 años, en un enfrentamiento que es un poquito desigual, ¿no? A no ser, claro, que ella piense que es la Capitana Marvel, ¿verdad, Cayetana? O no sé, o la 13ª marquesa de Casafuerte, estirpe que se remonta a don Fabrique Álvarez de Toledo, segundo duque de Alba y acompañante de Carlos V en sus excursiones por Flandes. Buen cariño que nos traen por allí. Desgraciadamente hay circunstancias en las que es muy complicado llamar a un notario a que dé fe de que no es no. Puedes estar bajo los efectos de alguna droga, coaccionada por el profesor del que depende tu beca, por el médico que supuestamente está ahí para cuidarte o para enseñarte, no sé, amenazada por tu jefe. Ah, perdona, que las aristócratas como tú no tienen problemas para llegar a fin de mes. Tus problemas, claro, son de otro índole. Mi hija de 6 años. Mamá, el traje de Gaspar no es de verdad. ¿Te lo perdonaré jamás? No, no te lo perdonaré jamás. Manuela Carmena, jamás. Ay, distinguida marquesa de Casafuerte, las mujeres de este país no te perdonarán jamás, jamás, que dudes de una mujer que, amenazada y aterrorizada, no tiene otra manera de sobrevivir que el silencio. Tú, claro, con tantos idiomas tendrás dificultad para imaginar lo que es una boca silenciada. Pero, ¿sabes? Se puede ser idiota en 5 idiomas, como le dijo Ortega a Madariaga. Y tú, me temo, eres una pija en 5 idiomas. Y las pijas aristócratas como tú termináis traicionando a las mujeres. Por eso, porque sois más que mujeres, pijas y aristócratas, y traicionáis algo que debiera ser una pelea compartida por todas vosotras. Claro, a no ser que tengáis nostalgia, ¿verdad, Cayetana?, de la sección femenina del franquismo. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del Partido Popular y aún no lo saben. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas, pues están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica, con el aborto, con la eutanasia, con la muerte, cantando la Internacional. La posverdad se ha convertido en un lugar común. ¿Qué pasa? ¿Que es que antes no se mentía? El autor del libro que hoy os recomiendo, Matthew d'Ancona, Posverdad, la nueva guerra contra la verdad y cómo combatirla, recuerda
las palabras de George Orwell, alguien que le vio la hilacha al totalitarismo, tanto al estalinista como al fascista que vivió aquí durante la guerra de España. Cuidado, porque hoy nos va a plantear d'Ancona aquella amenaza de totalitarismo se ha convertido en un sentido común. d'Ancona es periodista de The Guardian y de The New York Times. Y como ha ocurrido con pensadores y periodistas, algo que está siendo demasiado común, ha tenido que venir Donald Trump para que se den cuenta de que el problema de la mentira es de fondo y tiene que ver con un sistema que nos devora, que es el sistema capitalista, que necesita convertir todo en falsas mercancías. Necesita que los seres humanos nos convirtamos en mercancías, que el conocimiento se convierta en mercancía, que la tierra se convierta en mercancía, que el dinero se convierta en mercancía. Y en esa ficción, en esa mentira repetida, todo lo demás no deja de ser combustible para ese sistema. Hay que agradecer, sin embargo, que este libro no es derrotista. Y una parte importante del libro viene a contarnos cómo luchar con una posverdad que es derrotable. Es verdad que, como siempre, la referencia es la conciencia, las ideologías, es decir, esa formación que permita medir el mundo, no con los intereses de los empresarios, de las élites, de los sectores financieros, sino que se construya el mundo desde una verdad compartida, una verdad que es más grande que nosotros mismos, porque somos meros mortales, y si somos capaces de jugárnosla por la verdad, es porque nosotros somos simplemente mortales, mientras que la verdad es inmortal, porque ayuda a que en esta línea del desarrollo humano, donde nosotros estaremos en un puntito de ese continuum, los que no mienten ayudan a que se ensanche esto que se llama humanidad. Al final, valores republicanos, los de la verdad y los de la honestidad. Aquello que decía Orwell, la decencia a desobedientes, la decencia.